Buenas noches, me permito presentarme. Mi nombre es Juan Alejandro Hernández González. Soy estudiante en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Curso actualmente la licenciatura de Derecho con número de matrícula 22009949. Para el cumplimiento de esta actividad, desarrollaremos el reto número 2, denominado La personalidad y su validación ante el registro civil, del módulo Derecho de Personas y Familia, impartido por el asesor educativo José Manuel Sánchez Estrada. Lo solicitado para el cumplimiento del reto 2 es la investigación de los atributos de la personalidad y las actas que son expedidas por el registro civil. Iniciaremos con la definición de atributo de personalidad en un sentido jurídico. Su concepto es: los atributos de la personalidad son las cualidades que identifican e individualizan a un sujeto de derecho a fin de ubicarlo dentro del orden social y jurídico. Es decir, son ciertas características que tienen los seres humanos que los distinguen de los demás. Los atributos de personalidad son nombre, domicilio, capacidad jurídica, patrimonio, nacionalidad y estado civil. Este último es propio de las personas físicas. Otro aspecto que nos fue solicitado investigar es el de los documentos que se originan por los acontecimientos que se formalicen en el registro civil y forman prueba plena del estado civil de una persona. Son los denominados actas del estado civil. Para entender mejor su concepto, estos documentos son formatos especiales, en donde el registro civil tiene por objeto hacer constar los hechos y actos del estado civil de las personas, como lo son actas del estado civil de nacimiento, de matrimonio, divorcio y defunción. En esta actividad analizaremos algunos de los atributos de la personalidad y en qué actas del estado civil los podemos encontrar. Iniciamos con nombre. Lo podemos definir como las palabras que identifican a una persona a fin de que sus actos individualizados por el ordenamiento jurídico genere consecuencias que les sean atribuidas a ella y a nadie más. Para las personas físicas, dichas palabras son las que forman el nombre propio, mejor conocido como el nombre de pila, y el apellido o apellidos, generalmente paterno y materno. Para las personas morales, recordemos que existen dos tipos, las públicas y privadas. Para las primeras, son las personas morales públicas, que es la nación, estado, municipio, etc. Su nombre está íntimamente ligado a fenómenos culturales e históricos. Por su parte, los organismos descentralizados generalmente encuentran su nombre en la ley que los crea y los regula. Y con relación a las personas morales privadas, es bien conocida la distinción entre denominación y razón social con que suelen identificarse. Este tipo de atributo lo podemos encontrar en las siguientes actas expedidas por el registro civil: acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de defunción y acta de divorcio. Continuamos con domicilio. El domicilio es el lugar en el que, para determinados efectos del derecho, una persona se asienta de manera permanente. En la legislación civil del Estado de Guanajuato se reconocen tres tipos de domicilios. Domicilio voluntario, que es aquel que se elige libremente siempre que no se perjudiquen intereses de terceros. Domicilio legal, que es el que atribuye la ley a una persona, aun cuando de hecho no se encuentre ahí. Nos los marca el artículo 32 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Y domicilio convencional, que de acuerdo con el artículo 35 del Código Civil del Estado de Guanajuato,
es el que se designa para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Este tipo de atributo lo podemos encontrar en las siguientes actas: acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de divorcio y acta de defunción. Continuamos con estado civil. El estado civil o de familia es un atributo exclusivo de las personas físicas que implica la situación que guarda un individuo dentro de su grupo familiar. Con respecto a sus relaciones de matrimonio o parentesco. Así, el estado se determina en función del grupo o de los grupos sociales a los que una persona pertenece, porque el ordenamiento jurídico atribuye esa pertenencia como inherente a la persona misma, es decir, es la calidad de un individuo en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles. Por ejemplo, si se origina del matrimonio podría ser casada, casado, divorciada, divorciado, soltero, soltera, etc. Si se origina por el parentesco, podría ser hijo, hija, madre, padre, etc. Este tipo de atributo solo lo podemos encontrar en el acta expedida por el registro civil, que es el acta de defunción. Y por último, capacidad jurídica. La capacidad lato sensu es la aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos, sujeto de obligaciones y, en su caso, ejercer esos derechos, cumplir esas obligaciones y celebrar actos jurídicos por sí misma. Ahora bien, de este concepto genérico se desprenden dos especies de capacidad. La capacidad de goce, que es decir, la aptitud para ser titular de derechos y sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe tenerla, ya que de suprimirse carecería de razón de ser la personalidad, porque impediría al ente la posibilidad jurídica de actuar. Capacidad de ejercicio, a la cual también se le llama capacidad negocial, y que puede definirse como la aptitud para ser titular de derechos, sujeto de obligaciones, celebrar actos jurídicos, así como exigir aquellos derechos y cumplir aquellas obligaciones por sí mismo. Tratándose de personas físicas, se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. La capacidad de ejercicio está sujeta a condiciones propias de los seres humanos, como edad, circunstancias físico-mentales, etc. Y en cuanto a las personas morales, su capacidad de goce está limitada por su objeto, naturaleza y fines. Este atributo solo lo podemos encontrar en las siguientes actas expedidas por el registro civil: acta de matrimonio y acta de divorcio. Esperando que esta información les sirva para resolver alguna duda, concluyo mi participación. Gracias y buenas noches.